ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. La palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos. Les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que me da una vez más de poder presentarme a ustedes y poderles anunciar las buenas nuevas de salvación. La palabra que trae vida, la palabra que es luz, que es lámpara a nuestros pies. Le pedimos al Espíritu Santo que nos permita poder entender sus palabras y luego ponerlas por obras. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Por favor, acompáñenme a la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 14. Dice, porque en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tremenda palabra que el Señor nos está dejando para meditar, para poder reflexionar en ella y dejarnos una tremenda enseñanza. En la palabra de nuestro Padre Dios encontramos que toda la palabra de Dios fue inspirada por Él y útil para enseñarnos, para redarguirnos y llevarnos a la estatura del varón perfecto. Y este verso es supremamente importante entenderlo y comprenderlo. Saber que cada párrafo, cada palabra ha sido inspirado para nosotros y obviamente para generar cosas positivas. Porque su palabra dice que sus deseos para con nosotros son de bien y no de mal. Ahora, Dios espera que nosotros podamos obedecer, atender sus consejos, dejar que la palabra nos edifique, porque muchas veces la palabra de Dios puede ser contraria a nuestros pensamientos, a nuestros preceptos, a nuestra formación, a nuestra identidad, a nuestra convicción. Pero acuérdese que esto se trata es de hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Y atendamos esta palabra con mucho detalle. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Mire, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí podemos encontrar una tremenda enseñanza y podemos concluir que si Dios la ha dejado allí es porque es necesario para nosotros. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza tiende a pensar en sí mismo, sin importar que muchas veces el pensar en ti mismo está perjudicando a otros y Dios quiere que no seas egoísta. Por eso el Señor nos está mostrando una forma práctica de cumplir este mandamiento, el de amar a los demás. Es imaginarnos a nosotros mismos en su circunstancia cuando nos detenemos a pensar cómo nos gustaría que nos trataran en ciertas circunstancias. Esto seguramente nos va a llevar a tener compasión por aquellos que realmente viven esa situación. ¿Te gustaría ser tratado con respeto y con amor? Entonces debemos dar ese mismo regalo a los demás, aunque muchas veces nos cueste. Y en todo esto está el asunto. Por eso esta palabra nos dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Dios nos está dejando un reto, y es que podamos amar a los demás como a nosotros mismos. Que podamos pensar en los demás como nos gustaría que pensaran de nosotros. Ahora, el incumplimiento de este mandato nos hace transgresor de la ley y al mismo tiempo nos hace jueces. Muchas veces he escuchado a algunas personas decir que aquella persona yo no la puedo perdonar porque me hizo tal cosa y tal cosa. Y el mismo Señor nos dice, perdona para que seas perdonado. Y este es un asunto bastante delicado porque es un área donde muchos están luchando, donde muchos hemos pasado y realmente nos ha costado poder salir de esa arena movediza. Porque así es, entre más nos negamos a perdonar, nos estamos condenando a sí mismos. Nos estamos cargando, nos estamos atando de cosas negativas porque estamos dejando que el mal nos contamine. He escuchado a otras personas decir, yo puedo cumplir esta parte de la palabra de Dios y esta parte, pero esta no la puedo cumplir porque yo tengo mi orgullo y no creo que sea tan necesario. Aquí el Señor en este verso, en la carta de los Gálatas, nos está enseñando la importancia de amar a los demás. Estoy seguro que la raíz de muchos problemas que hay en la humanidad son precisamente por pensar en sí mismo. De hecho, hay algunas personas que con tal de poder cumplir su logro, satisfacer toda esa vanagloria y llegar a la riqueza, no le importa pasar por encima de cualquiera. Y esto deriva de aquello que estamos hablando, porque la palabra dice
que el principio de todos los males es el amor al dinero. Y muchas veces para conseguir ese dinero pasas por encima de los demás. Deja de pensar en los demás por pensar en ti mismo. Ahora, esto simplemente es un pequeño ejemplo, pero esto puede pasar en cualquier área, aún en nuestra convivencia en casa, aún en nuestro trabajo, porque casi siempre el ser humano está pensando en sus propios beneficios. Escuchemos este consejo tan acertado que nos deja nuestro Señor Jesucristo allá en el libro de Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta palabra dicha por nuestro Señor Jesucristo nos reitera y confirma lo que dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, porque esto es la ley y los profetas. Aquí se resumen muchas de las palabras escritas e inspiradas por Dios. El amor al prójimo. Es tanto así que el Señor dice que aquel que no ama a su prójimo no le puede amar, dándonos a entender lo importante y primario que es poder amar a nuestro prójimo, pero también poder pensar en él. Y si de pronto te cuesta poder pensar en esto, entonces el Señor nos enseña una forma para que podamos lograr cumplir este mandato. Así como quiere que yo los trate a ustedes, trata a los demás. Así como te gustaría que aquellas personas que están sobre ti te traten, entonces tú trata a aquellos que están debajo de ti. Es más, vamos a confirmar este pasaje que hemos dicho en Mateo 22:37. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, o sea, parecido, con la misma importancia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, el Señor nos está reiterando sobre este fundamento que está en sus leyes y en sus profecías. O sea, en aquello que el Señor ha declarado y revelado a los hombres. Que entendamos lo importante que es poder pensar en los demás. Muchas veces nos cuesta poder realizar este mandato por nuestra naturaleza pecaminosa. Solamente pensamos en nosotros y los demás en tercer y cuarto punto. Me gusta una tremenda acción que demuestra la llenura del Espíritu Santo en aquella iglesia primitiva. Había un mover, una esencia poderosa desde aquel día de Pentecostés. Dice que los hermanos vendían lo que tenían para compartirlo con aquellos que tenían necesidad. Eso es pensar en los demás. Eso es actuar pensando la manera como te gustaría que te trataran. Ahora vamos a llevar este punto un poco más profundo para entender a lo que el Señor se estaba refiriendo exactamente con la ley. Porque acuérdense que el cumplimiento de la ley lo hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz con una muestra de amor. Él vino desde allá, desde su reino, no pensando en Él, simplemente pensando en nosotros para que fuésemos salvos, aún sabiendo que tenía que morir en la cruz. Por eso Romanos 13:10 nos explica esto. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso la palabra de Dios nos ha venido hablando de este fundamento, y es donde el todo de la ley y los profetas es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A lo mejor usted no tiene tan claro cómo Dios quiere que procedas, pero quiero que entienda que la palabra de Dios es instructiva para nosotros. Ahí encontramos cada instrucción para cada área. Y mire lo que Dios nos dice a través de la carta a los Romanos, capítulo 15, verso 1. Así que lo que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que ese sentir en Cristo
es actuar conforme Él también lo hizo con nosotros. ¿De qué manera? Aquí la palabra nos lo está diciendo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que recibió nuestro vituperio para que nosotros no fuésemos vituperados el día del juicio. Tremenda enseñanza que el Señor nos ha dejado el día de hoy, para que de hoy en adelante, cada vez que nosotros actuemos con los demás, pensemos en nosotros mismos. Hagamos este ejercicio diariamente y estoy seguro que nuestra manera de actuar y de pensar va a cambiar, porque siempre vamos a ponernos a nosotros cuando pensamos en los demás. Es una forma como curiosa. Te estás poniendo a ti primero cuando piensas en los demás, porque estás pensando cómo te gustaría que te trataran. Voy a terminar con esta cita que está en Filipenses 2:4, que nos concluye lo antes dicho. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. Quiero que entiendas que es un consejo, es un mandato, es una instrucción del Padre, el cual quiere que todos podamos proceder obedientemente para que esto traiga consecuencias o frutos positivos. Espero que esta enseñanza haya sido de gran edificación para tu vida. Te envío un gran abrazo y esto fue Lámpara a tus pies.